Una parapandemia de efectos psicológicos causada por, la falta de atención en los centros de salud a niños, el sedentarismo que está causando, la obesidad que está causando, los trastornos generados, trastornos de sueño, conductas autolesivas que asociadas muy fácilmente a todo a esos mensajes, ¿no? de culpabilizantes, y un trastorno que se está viendo en niños también es una fobia a los seres humanos. La UNICEF en julio dijo, si esto se sigue así, va a ser una violación flagrante de los derechos de los niños. Nuestra identidad, de última, nosotros somos dos antes de ser uno. Somos parte de otra persona. No nacemos como seres individuales, y nuestra psicología, para llegar a decir soy yo, nos lleva todo un proceso largo, porque somos parte de una sociedad, la vivencia oceánica de la que hablaba Héctor Garbarino, ¿no? El psicoanalista. Y bueno, en niños yo pienso que lo más grave, lo más importante y lo que todavía no podemos evaluar las consecuencias que va a tener en el futuro, como tú bien decís, es la gran pregunta, es el tema de, sí, por supuesto, conocer la enfermedad, sentirse en riesgo, alarma que produce, que después podemos hablar un poquito de la alarma, pero creo que lo más grave para un niño, algo que no sé cómo lo puede llegar a digerir, es el mensaje que se dio al principio, que pueden llegar a ser culpables de la muerte de sus abuelos, las personas que más quieren en el mundo, los niños. Y bueno, ya un psicoanalista, Ferben, decía que un niño prefiere sentirse él malo en un mundo de ángeles, digamos, que sentirse bueno en un mundo de demonios, o una cosa así, ¿verdad? El niño se va a achacar a sí mismo, ya siempre, cuando hay algún problema, la culpa de ese problema. Y todavía le damos esa frase, es como que es muy difícil para un niño sobreponerse a eso. Y luego muchas personas han dicho, bueno, pero se dijo al principio, después no se les dijo más. Pero luego se pone el tapabocas, además se les sigue diciendo. Yo lo veo en la calle. Sí, además se les sigue diciendo, y además se les hace usar tapabocas, o ellos mismos, muchas personas me dicen, los niños se colocan el tapabocas, me dicen, no, pero no somos nosotros los que les pedimos, muchos de ellos se los quieren poner, y se entiende por qué se los quieren poner, porque lo que más quieren evitar ellos en el mundo es ser portadores de un mal. Y lo peor es cuando ellos se sienten bien, porque no es que si están enfermos y dicen, bueno, podés contagiar. Bueno, se dan cuenta que están mal, que pueden contagiar. Es un periodo, un momento de su vida que pasa. Pero que cuando están sanos, vitales, con ganas de correr, de saltar, de ser niños y abrazar y de estar a upa, o de estar como tienen que estar los niños, en contacto, que de ese modo van a ser causantes de alguna muerte, es algo que creo que supera la mente de cualquier niño. Porque se les está privando de un contacto físico y decimos, bueno, no es tan importante, tienen la comida todos los días, pero ese experimento muestra perfectamente que para ellos el contacto físico es una necesidad básica fundamental, y que mucho más que incluso la alimentación. Ellos eligen estar siempre, la madre para ellos es la de piel, y no la que tiene el biberón. Y yo no quiero ni pensarlo. Igual podemos hablar de algunos estudios que se han hecho, porque el doctor Gustavo Giacchetto y la doctora Gabriela Garrido, que están en el departamento de psiquiatría del Pereira Rosell, en la dirección del departamento, ¿no? De la clínica de psiquiatría pediátrica, ellos ya al principio, por junio, hicieron una publicación que se llamó La parapandemia en psiquiatría. O sea que hay, aparte de la pandemia
Bueno, ellos proponen que hay una parapandemia de efectos psicológicos causada por, bueno, la falta de atención en los centros de salud a niños, el sedentarismo que está causando, la obesidad que está causando, los trastornos generados, trastornos de sueño, conductas autolesivas que asociadas muy fácilmente a todo a esos mensajes, ¿no? de culpabilizantes y bueno, y ansiedad, depresión, bueno, que los niños se expresan así, ¿no? de distintas maneras. Y un trastorno que se está viendo en niños también es una fobia a los seres humanos, que tiene que ver quizás con esto o con el propio miedo a sí mismos, ¿no? Y implica sí, un poco hablábamos con mi esposo sobre este tema de que él está hablando también sobre estos temas, de que esta pesadilla de que el infierno son los otros, ¿no? Mi esposo Fernando Andach, que ha hablado también en los medios sobre eso. Sí, lo he visto. Él se puede explayar más sobre esto, okay. Pero desde el punto de vista psicológico, por supuesto, la soledad, el aislamiento y la depresión. También hay otro estudio en Facultad de Psicología que lo presentó Hugo Selma por julio en Desayunos Informales, el aumento impresionante en lo mismo, más o menos, pero en inversión de adultos, ¿no? Ansiedad, ideas suicidas, suicidios mismos. Y bueno. Él lo llamó un cóctel, dijo que es por la falta de atención de algún modo, o porque incluso aunque la haya, las personas están yendo menos a los centros de salud y por el aumento de trastornos, consumo de psicofármacos, consumo de... y todas las necesidades básicas y los derechos humanos. Ya la UNICEF, yo un poco pensé mucho más en los niños en estos temas, pero la UNICEF en julio dijo, si esto sigue así, va a ser una violación flagrante de los derechos de los niños, y esto, como tú bien decís, siguió así y aún más, o sea que la violación a los derechos de los niños, porque ya el mismo Gustavo Giacchetto, Battiani, el director del Pasteur, dijo: los niños no son afectados por eso, tampoco lo transmiten, lo han dicho, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, después parece que no, pero lo volvió a afirmar, lo ratificó finalmente, que los niños ni son severamente afectados, no hubo hospitalizaciones por lo menos hasta octubre, que fue cuando escuché a Giacchetto, a Battiani también, no había habido hospitalizaciones de niños por esta enfermedad. Entonces, si no tiene justificativo, es una violación de los derechos del niño. Y bueno, de los adultos lo mismo, pero es muy grave porque los niños no tienen quien los defienda. Los adultos no podemos defender, podemos salir a protestar. Es mucho más vulnerable, ¿no? El niño. Sí, claro, el adolescente, por supuesto, ¿no? El adolescente es en el momento que lo que tú decías, el infierno son los otros, o esta sensación de que el otro es mi enemigo, cuando ellos están en pleno momento de salir a la sociedad, al mundo, a buscar sus afectos, sus amistades, los pares se vuelven importantísimos. No puede ser mi enemigo, y los padres, los vínculos están sumamente afectados, todos los vínculos, no solo por la distancia, porque hay quienes dicen, bueno, no es distancia, vamos a llamarlo distancia física, no distancia social, pero no hay forma en que la distancia física no sea distancia social. No es lo mismo hablar por una computadora, no es lo mismo, y además, lo que tú decís muy certeramente, el vínculo está afectado por la desconfianza. La desconfianza es la génesis de trastornos psíquicos.
no lo decimos los psicólogos, lo dice todo el mundo, ¿no? Bueno. O no lo decimos solamente los psicólogos lo decimos, claro. Está asociado a la ansiedad, tanto del que persigue como del que es perseguido, ¿verdad? Y que esto pienso que bien puede ser consecuencia. Ahora, a partir de, porque sabemos que la ansiedad, bueno, tiene que ver con sentimientos de inseguridad, intranquilidad. Pero a partir de las neurociencias, el psicólogo canadiense Gordon Neufeld, que, bueno, él es de la teoría del apego, ¿verdad? Es su teoría, pero estudió mucho la ansiedad, porque, bueno, él trabaja con niños también, pero la definición de ansiedad es la misma para todos, porque ya antes de la pandemia había un aumento de la ansiedad en estos últimos años muy grande, tal es así que en niños, 1 de cada 8 o 1 de cada 5 tenía trastorno de ansiedad. Antes de la pandemia y luego sí estas investigaciones post-pandemia. En el medio de la pandemia, las de Facultad de Psicología, las del Pereira Rosell, constataron que hubo un aumento en adultos y niños de la ansiedad. Y entonces Gordon Neufeld decía que ¿qué es la ansiedad? A partir de las neurociencias, es la experiencia subjetiva de un sistema de alarma activado. Nosotros tenemos en el cerebro un sistema de alarma complejísimo que tiene que ver con muchas, bueno, el sistema límbico y bueno, mucho más. ¿Y qué es lo que pasa con un sistema de alarma activado en forma crónica? ¿Y ya cuántos meses vamos? Tú dijiste, ya pasó la gestación de un bebé, ¿no? Casi un año, por supuesto, casi un año. Con un sistema de alarma en toda la población activado crónicamente. El desgaste que produce, entonces todas las expresiones, tanto la persecución como el ser perseguido, todo eso, bueno, se explican estas conductas atípicas por el sistema de alarma activado todo el tiempo. ¿Y qué es lo que activa el sistema de alarma? ¿Cuál es la peor alarma en niños? Y bueno, pienso que en adultos también, pero vamos a dejar, yo puedo hablar más de niños, es la angustia de separación, el enfrentarse a la idea de separación. Es algo que a los niños los aterra, lo que tú dijiste, ¿viste? Que se va a pegar el niño a la madre suave. Y el miedo a la separación, ¿cuál es la ultraseparación? La muerte. Estamos enfrentados a la angustia de separación y además somos separados físicamente, pero somos separados. O sea que estamos prácticamente con el sistema de alarma activado 24 horas al día durante un año. Los efectos que puede tener, no lo sé, porque eso afecta a todo el sistema endocrinológico, todo el sistema inmunológico, sí, el equilibrio hormonal, como estaba diciendo, y bueno, y todo eso está en la base de adicciones. Y el futuro, no sé, ojalá que no, ojalá que yo sea pesimista, ojalá. Bueno, dijeron que llegó para quedarse, ¿no? Entonces... Claro, pero aunque sea ya este año, claro. Mañana salimos todos a festejar porque está todo bien. Ya este año nos dañó el sistema, la psiquis, de un modo que, claro, todo es reversible, ¿no? Yo no voy a decir que va a ser irreversible, pero difícil de revertir. Y sin la atención necesaria, los psicólogos no vamos a dar abasto con todo esto. Y ojalá recurran a otro, pero no. Si lo pueden pagar, porque al no tener trabajo, claro, dejas de conseguir servicios, ¿no? De adquirir servicios. Hay que pensar algo, porque de algún modo va a haber que responder a todo esto, pero primero hay que parar con todo esto.
porque no se puede dimensionar tanto una afección física que no es grave, eso ya lo han dicho, causando una destrucción de la psiquis de las personas. Bueno, una destrucción no, pero una amenaza muy grande. Hablé solo de la parte emocional, pero lo que pasa es que el aprendizaje está siendo dañado ahora porque obviamente están siendo privados del aprendizaje, pero al afectar el área emocional, el área de la seguridad, justamente la seguridad, que es la ansiedad lo que está afectado, se afectó toda la posibilidad de aprendizaje muy seriamente, ¿no? Sí, incluso, no, está perfecto, porque en los centros educativos tienen protocolos mucho más estrictos que en su casa. Entonces, injustificados totalmente. Los niños, otro en portal Science Daily recogió una investigación de la Universidad de Vermont ya en julio, que dice: los niños no son culpables. Batiani dijo: los niños no son afectados, los niños no. Entonces... Incluso yo tengo videos conseguidos por internet también de personas que subieron filmando a sus hijos llorando, que no querían ir a la escuela, que era insoportable, ¿viste? Que no podían con eso, con los protocolos. ¿Para qué todo esto? Decían. Y además hay otro texto muy, que salió en Brasil, que se llama Gritos na Pandemia, na cuarentena, Gritos na Cuarentena, que habla justamente de eso, que hay muchas formas de gritar, ¿no? Y los niños ahora, también muchos están teniendo inhibiciones, o sea que no expresan portándose mal como antes lo hacían porque están muy culpabilizados, pero expresan con grandes inhibiciones que son, no son niños ya. Dejaron de ser niños, no juegan, no se portan mal, no sé, muchos de ellos, ¿no? Y eso es algo que también los va a afectar. Las maestras dicen mucho: bueno, yo antes los tenía que decir, bueno, quédate quieto, portate bien, no hables tanto, no hablen, quédense callados. Ahora los docentes están diciendo que es al revés, están apáticos los niños, están... Y esto se logró en meses, increíble. Sumale a eso... Enuresis también, por supuesto, han habido regresiones, ¿no? Muchas. Sumale a eso el uso de la mascarilla, ¿no? ¿Qué tan importantes son las expresiones faciales entre el vínculo de los niños? Y bueno, tú hablaste de un estudio, hay un estudio también, se llama El rostro quieto. No me acuerdo quiénes fueron los investigadores, pero es muy famoso. Está incluso en internet, lo pueden poner y se ve. Al bebé, la consigna que le dan a la madre es que durante muy poquito tiempo se quede con el rostro quieto. Están jugando con el niño, es bastante chico, pero bueno, porque es esa etapa donde se da ese tipo de comunicación tan importante, porque es mucho más importante el lenguaje gestual y corporal, que luego se va reduciendo y bueno, predomina el lenguaje verbal, pero en la infancia no, en la infancia predomina el lenguaje gestual, facial, corporal, físico. Y bueno, entonces le dan a la madre en determinado momento la consigna de quedarse con el rostro quieto, como se llama. Y entonces empieza a ver ese bebé que solo mirarlo y es difícil de aguantar un minuto lo que sufre ese bebé, lo que intenta y luego termina gritando un sonido estridente porque no lo puede soportar. O sea, el no ver las expresiones faciales en el rostro de la madre. O sea, un niño no crece de un día para el otro, ¿verdad? Va creciendo, el desarrollo es continuo a lo largo de la vida. Y en un adulto también. Como decimos los psicólogos, los seres humanos crecemos como los árboles. O sea, el árbol chico queda dentro del árbol grande. O sea, crecemos, pero no dejamos atrás todo necesariamente.
porque los árboles crecen también, se van haciendo más gruesos, ¿Y si ¿no? nace torcido? No, se endereza. También. No, todo, Bueno. siempre existe yo creo que sí, porque el cerebro es flexible, ¿no? Siempre tiene plasticidad toda la vida, pero menos, obviamente, menos. Ahora a esta edad tenemos menos flexibilidad que los niños. Es evidente que en ese momento es donde se están haciendo las conexiones entre las neuronas del cerebro, ¿verdad? Las neuronas las traemos todas desde el nacimiento. Lo que se va haciendo en la relación con el entorno son las conexiones, y las conexiones son donde está todo registrado, donde nos van formando. O sea, nuestro cerebro se forma en la interacción. Lo genético que recibimos, sí, lo recibimos, pero hasta la formación de nuestro ser es en la relación de eso con el entorno. Es fundamental. Y continúa toda la vida. Nos estamos formando toda la vida. Porque antes se creía que el desarrollo del niño era la única etapa de desarrollo. No, nos seguimos desarrollando toda la vida. Y todas estas cosas son igualmente importantes, por supuesto. La invasión de las personas es impresionante. Es muy importante que nosotros tengamos límites, porque la identidad, el desarrollo de la identidad se da teniendo que nosotros sepamos qué es lo que soy yo y qué es lo que, dónde termino yo y dónde empieza el otro, por más de que siempre estemos en relación y que nos formamos en vínculos, ¿no? Pero los límites son los que nos hacen saber quién soy. Y esos límites están siendo permanentemente invadidos. Ya no tenemos mucha idea de hasta dónde llega nuestra autonomía, nuestro libre albedrío. Claro, hay muchas personas que han dicho, yo al principio me tenté con esa afirmación de que, bueno, la normalidad en realidad tiene sus defectos. Entonces, bueno, capaz que la nueva normalidad es mejor. No. Pero el problema es que en la normalidad, lo que yo considero así, ¿no? Lo que nosotros consideramos normalidad, el vínculo, el amor, el afecto, el vivir bien, el tener un buen pasar, la economía, es normal. O sea, comer todos los días, no quiero decir ser ricos, pero tener nuestras necesidades básicas satisfechas, es normal. Ahora el término nuevo normal nos es impuesto. O sea, no es algo que surge de nosotros como sociedad o como colectividad, sino que nos es impuesto, y de algún modo lo que está haciendo es lo que antes considerábamos anormal, eso es lo que yo pienso, como la pobreza, la falta de vínculos, la desconfianza del otro, que tú bien planteaste, el miedo, la alarma, los consideramos momentos anormales dentro de una vida normal, o sea, momentos de crisis, la crisis mismo. La definición de la crisis de Tom, ¿no? René Tom, es por definición algo que tiene un fin y es algo breve. Es parte de lo que consideramos crisis, una crisis que no tiene fin, que se atiende y se transforma en una nueva normalidad. Dejó de ser una crisis, es la instauración de un sistema de crisis crónica. Y estamos haciendo la patología o la alarma o los momentos de crisis crónicos. Y eso no puede ser, normalizando lo que nos daña, de algún modo, con esa idea de nuevo normal. Porque si bien antes, o sea, la opresión, muy difícil que nosotros no se considera la opresión normal. Sucede, es muy malo, pero no lo consideramos normal. Ahora, el hecho de, bueno, no podemos pensar en la economía, el hambre que se ha generado en el mundo, es parte de esta nueva normalidad, porque no podemos pensar en eso, sino que tenemos que pensar en la salud. Tenemos todo impuesto
hasta cómo debemos pensar. Creo que es interesante de que él puso un cartel en Facebook donde escribe mucho que dijo: yo detrás de los tapabocas no veo miedo, veo culpa. Yo creo que miedo hay, pero culpa hay mucha. Y él lo he visto muchas personas que me han dicho. Una vez una señora iba caminando por la calle y se mareó y se cayó. Y yo seguí, dije, ay, no, vi que había unas personas que ya habían llamado, todo, seguí caminando. Y después dije, no me fijé si tenía tapabocas la señora. Volví y tenía. Entonces le digo a las personas que están, ay, sáquenle el tapabocas. Entonces se lo sacaron y la chica que estaba ayudando dice, ay, no, yo no me saco por ella. Yo no, o sea, tenía un miedo espantoso parecido al de los niños y una adulta, de dañarla a ella. Y mucha gente me dice, yo me lo pongo por no dañar a los demás. O sea que nos estamos sintiendo malos, dañinos, criminales de algún modo. Si por respirar podemos matar a otra persona, es lo más absurdo que escuché en la vida. Y no nos parece absurdo en la nueva normalidad. No se puede imponer eso. No se puede imponer ese modo de pensar a las personas. ¿Basado en qué? En la ciencia. Bueno, tú entrevistarás a científicos, quizás, pero yo no voy a entrar en ese terreno. Pero obviamente el nivel de letalidad ya está. El nivel de letalidad de este virus ya está. No justifica nada de esto. Sí, una persona me dijo, estaban hablando dos personas jóvenes y una me dijo, ¿tú pensabas vacunarte? Y la otra estaba embarazada y dijo, yo sí, yo me voy a vacunar. Y dice, ¿confías en la vacuna? No, dice, lo que pasa que si yo quedo no me vacuno, si llego a dar positiva y tengo el bebé, me van a separar de él. O sea que ya estaba pensando que haría cualquier cosa, a pesar de no confiar en la vacuna, se vacunaría con tal de no la separasen de su bebé. ¿Y eso acá en Uruguay? Sí, en Uruguay, no había pasado todavía. Okay. ¿Pero hay un protocolo para eso acá? No lo sé, pero esta persona, no sé, aunque fuera la fantasía de ella, de una mujer embarazada, ¿verdad? Una mujer joven embarazada, de todo lo que está escuchando, yo no sé, no lo confirmé, pero ella tenía ese miedo. Estando embarazada, tenía miedo, pánico de que la separaran de su bebé. Y un embarazo con pánico, sabemos las consecuencias que puede tener. Voy a decir, porque un profesor conocido nuestro de la Universidad de Ottawa, donde estuvimos viviendo, él hizo una investigación, es profesor de física, él hizo una investigación de todos los trabajos publicados en el que hacían un estudio sobre el uso de tapabocas para proteger infecciones respiratorias. Él seleccionó los que tenían control de sesgo, o sea, los que eran válidos, o sea, y encontró varios. Ninguno de ellos encontró diferencia significativa entre los grupos que usaron tapabocas y los que no. Ningún estudio científico, o sea, él no encontró evidencia científica, siendo físico, de que el tapabocas protegiera infecciones respiratorias. No es mi campo, pero eso lo... Pero están obligando a hacerlo. Y bueno, y ahora ponen dos. No, si no protege uno, no va a proteger dos. Como que lo que están comunicando es que el tapabocas no sirve. Incluso los niños tienen que o en Sartú decía esta metáfora, decía, es como si en el Titanic dijeran las mujeres y los niños últimos, ¿no? Porque ahora son los niños los que tienen que proteger a los adultos. Yo creo que no debe haber abuelo que prefiera separarse de su nieto, aunque tenga, aún si hubiera riesgo de que lo contagie de algo, no sé, habría que hacer un estudio, pero con todos los que he hablado, obviamente prefieren estar en contacto que
y arriesgarse si se tienen que arriesgar. Yo justo me acordaba la serie de Netflix Vis a Vis, que es sobre una cárcel de mujeres, que durante todo el tiempo que la vi decía, lo que más terror tenían personas presas en seguridad, vivieron una vida impresionante, y lo que no podían soportar, el peor castigo es el aislamiento. Y porque es muy pesado, no lo puede resistir la psiquis, el sentirse contagiador. Creo que lo puedes resistir, es lo que menos puede resistir. Pero bueno, habría que ver estudios, pero en principio el sentirse malo es peor que el sentirse que los malos son los otros. Y pensar que una clase, aún de universidad, menos una clase de niños, pero se puede dar a través de una computadora. Se podrá hacer, es como las crisis, se puede hacer algo cuando no hay más remedio, cuando algunas personas están lejos, pero normalizar y llamar clase a eso es como tener la idea de la educación. La educación es un vínculo. El vínculo está afectado y nosotros nacemos, es lo que tú decías, nuestra identidad de última, nosotros somos dos antes de ser uno. Somos parte de otra persona. No nacemos como seres individuales y nuestra psicología, para llegar a decir soy yo, no, nos lleva todo un proceso largo porque somos parte de una sociedad. La vivencia oceánica de la que hablaba Héctor Garbarino, ¿no? El psicoanalista. Vivimos nadando en la sociedad, en signos, como va a decir. Y después, sí, vamos a decir, sí, soy una persona independiente, pero nuestra naturaleza es gregaria, es ser parte de algo que es colectivo. El psicodrama, sostiene esto, ¿no? Que nosotros, nuestro sí mismo emerge de los roles, nosotros estamos actuando en roles antes de ser alguien. Y el niño lactando con la madre es parte de una unidad. Un poco lo que yo dije, pero no quería dejar de mencionar de dónde los maestros en ese tema del sí mismo, como surgiendo de nuestro ser parte de alguien, ¿no?